Bienvenidos al podcast de Servicios para la Familia. Estas sesiones han sido pensadas para que sean de interés a la familia y también de uso individual. Este día tengo de invitada especial a Velvet Escobar. Ella es psicóloga clínica, tiene una especialización en psicoterapia y también una especialización en adicciones. Este es un tema muy especial el que vamos a tratar juntas. Bienvenida, Velvet. Gracias, Natalie, por la oportunidad de poder compartir contigo y hablar de un tema tan importante que afecta tanto a las familias hoy en día. Gracias. El tema de hoy es ¿qué enseñar a la juventud sobre la salud mental y emocional? Quisiera iniciar con una cita que Hermana Burto ha enseñado y dice así: es normal sentirnos tristes o preocupados de vez en cuando. La tristeza y la ansiedad son sentimientos humanos naturales. No obstante, si constantemente estamos tristes, si el dolor no nos permite sentir el amor del Padre Celestial y su Hijo, la influencia del Espíritu Santo, entonces quizás suframos de depresión, ansiedad u otra afección emocional. Velvet, nuestros apóstoles, nuestros líderes ya han hablado de estos temas tan importantes que están afectando a la familia. Quisiera poder hacer algunas preguntas, ¿verdad? Y con su experiencia que juntos podamos aprender. Como padres y líderes, ¿qué podríamos hacer para cuidar de la salud mental de nuestros amados jóvenes? Yo creo, Natalie, que lo primero que debemos enseñar a nuestros chicos y a los padres es qué es la salud emocional. Normalmente no entendemos el término y creemos que salud emocional es simplemente una distracción simple y pasajera. La salud mental abarca muchas situaciones. Por ejemplo, tener un equilibrio, un bienestar en varios ámbitos de la vida. Podemos pensar en el ámbito psicológico, en el ámbito físico, en el ámbito espiritual. Mantener un equilibrio en todas las áreas de la vida constituye precisamente la salud emocional. He notado en mi práctica clínica que muchos de nuestros jóvenes no saben identificar cuando están atravesando por una situación común. Por ejemplo, lo que decía tu nota de sentirme triste es una emoción básica, pero para ellos pudiera ser un trastorno. Entonces, conocer la diferencia de cuándo es una condición natural y cuándo es un trastorno. Usamos muy mal el término, a veces depresión, para referirnos a la tristeza, y la tristeza es una emoción básica. Entonces, poder enseñar esas bases a nuestra juventud es de mucha importancia. No solamente eso, mantener un equilibrio, sino también educar las emociones. Es algo que decía Daniel Goleman en los años 90. Él introdujo el tema de la inteligencia emocional como una base fundamental para mantener ese equilibrio. Y no solamente abarca la salud emocional eso, también la capacidad de nuestros jóvenes de poder resolver conflictos, de ser socialmente competentes, de ser resilientes ante las muchas situaciones de vida que se les van a presentar. Creo que entonces la salud emocional abarca todo eso. Enseñarle a nuestros jóvenes a diferenciar estos términos es de suma importancia. Gracias, Velvet, y me encanta que nos pueda explicar cada uno de los términos para que podamos entender durante esta sesión de otros temas que también conectan. Hay un momento de la vida en el que sentimos que pues hemos vivido con nuestros hijos, ¿verdad? Tenemos a nuestros jóvenes, por muchos años les conocemos, pero sentimos que no estamos conectando con ellos, que no nos estamos comunicando. ¿Qué podría ayudarnos o qué herramienta usted podría enseñarnos para poder comunicarnos mejor con la juventud? Gracias. Siempre estamos comunicando algo. Como padres comunicamos pensamientos, sentimientos, deseos e inquietudes, tanto de manera verbal como de manera no verbal. Entonces, entender la forma en la que estamos comunicando el mensaje, desde el tono y timbre de voz que utilizo, desde cómo estoy gestuando mi apariencia ante mis hijos, lo que quiero transmitir tiene mucho que ver. Aun cuando conservemos el silencio, eso ya indica algo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar maneras de abrir esos campos de comunicación con nuestros hijos. El fenómeno más grande que he encontrado es esa desconexión que tú dices entre padres e hijos. Ha habido mucho distanciamiento, tal vez porque ahora nuestros hijos están muy sumergidos en la tecnología y rara vez tienen la oportunidad de compartir con nosotros. También porque como padres estamos muy ocupados. Ya no invertimos un tiempo de calidad con nuestros hijos. Creo que lo primero que tenemos que hacer es crear una conexión y entonces abrir canales para esa comunicación. Creo que esa parte es muy importante. Algunos autores como Augusto Cori, que habló mucho acerca de la relación entre padres e hijos, él recalcaba mucho la importancia de poder compartir un tiempo de calidad con cada uno de nuestros hijos. Las necesidades de un niño no son las mismas de un adolescente, no son las mismas de un adulto. Entonces, poder
tomarnos el tiempo para conocer sus inquietudes. Hay algunas cosas que a veces no hacemos muy bien. Por ejemplo, cuando nuestros hijos quieren hablar con nosotros, empezamos con un sermón o empezamos a criticar o invalidar sus sentimientos. Eso cierra los canales de comunicación. Me gusta mucho una cita que leí en la Biblioteca del Evangelio acerca de maneras de comunicarnos a la manera del Señor. Me encantó mucho porque me aportó nuevas ideas de cómo hacerlo. Por ejemplo, el ser lentos para tachar los errores de nuestros hijos, perdonar, estar prestos a dar un servicio, a ser agradecidos por lo que ellos hacen con nosotros, a mostrar amor, empatía. Esas son claves importantes que podemos nosotros como padres poner en práctica. Es más fácil ejercer una influencia en nuestros hijos cuando ellos se sienten a gusto con nosotros, cuando saben que conectan con nosotros, que les podemos comprender, que no les vamos a criticar. Algunas pautas que pudieran servirnos, pudiera ser mantener el silencio cuando nuestro hijo está hablando, aun cuando tengamos la inquietud de interrumpirle y decirle algo, es mejor escuchar. Recordemos que la comunicación es en ambas vías, entonces mientras alguien habla el otro escucha y luego viceversa, entonces tenemos que aprender a escuchar. Y no es únicamente escuchar, es una escucha activa realmente que involucra estar teniendo un contacto visual, prestando atención a lo que está diciendo, podemos parafrasear para cerciorarnos que estamos entendiendo el mensaje que quiere transmitir nuestros hijos. Esa parte creo que es clave para poder conectar con ellos. Gracias, me encanta que nos pueda enseñar esas técnicas, ¿verdad? Que nos van a ayudar a conocerlos mejor, así como los dedos de nuestras manos son diferentes, nuestros hijos, nuestros jóvenes, todos son diferentes y tienen distintos intereses. En este momento quisiera que nos pudiéramos enfocar en aquellos jóvenes que su interés es la tecnología. A raíz de la pandemia hemos encontrado que nuestra forma de relacionarnos pues ha cambiado, ¿verdad? Ha variado y nuestros jóvenes no son la excepción. ¿Qué pudiéramos hacer con aquellas situaciones en las que le dimos un dispositivo electrónico a nuestros hijos sin reglas, sin límites, y hoy por hoy nos está pasando la factura, ¿verdad? Nos está costando mucho el poder manejar horarios o estructuras con nuestros jóvenes que ya tienen un dispositivo electrónico. Los dispositivos han venido a facilitar la vida. Sin embargo, en algunas ocasiones se convierten en un verdadero problema cuando nosotros como padres desconocemos el uso adecuado de ellos y no tomamos en cuenta la madurez emocional de nuestros hijos para poder utilizarlos. Pero si ya hemos traspasado esos límites, creo que vale la pena corregir. Algunas pautas importantes es también poner un límite, poder hablar con nuestros hijos. Si ya hemos conectado con ellos emocionalmente, será más fácil hablar de los límites que tenemos que tener en el uso de la tecnología. Nosotros como padres podemos empezar a dar el ejemplo. Tal vez nuestro hijo sea el que tiene el problema, él es el portador del problema, pero nosotros como familia también hemos aportado a que exista ese problema. Debemos recordar que nuestro hijo no es una isla, él está en un entorno, entonces, ¿qué está aprendiendo de ese entorno? Si nosotros como papás estamos siempre prendidos de nuestros dispositivos y no creamos ese tiempo, esa apertura para poder hablar con ellos, ellos van a aprender por el ejemplo. Esa es una parte importante. Otra es lo que decía el presidente Nelson hace mucho tiempo, hacer un ayuno de la tecnología. Él hablaba de un tema que a mí me encantaba mucho, decía desconectarme para conectarme. Y él se refería a hacer un ayuno de tecnología porque es ahí donde empezamos a desarrollar otras habilidades. Nos damos cuenta que tenemos otras competencias que a lo mejor desconocíamos. Y cuando hacemos eso, entonces también bajamos el nivel de estrés, de ansiedad y somos más capaces de estar atentos a lo que sucede en nuestro entorno. Me gustó mucho eso que él citaba. Decía también ser firmes en nuestras ideas, en nuestras convicciones acerca de lo que queremos ver en los dispositivos. Enseñar eso a nuestros hijos, ¿verdad? Utilizar un pensamiento realista y objetivo de esto me va a ayudar en la vida, esto no, me va en contra de mis principios y valores. Creo que esa parte es importante que podríamos enseñar. Ser una luz para el mundo, era lo que él decía. Podemos utilizar un dispositivo para cosas muy buenas como el recogimiento de Israel, pero enseñarles a nuestros hijos que los dispositivos pueden servir para todas estas situaciones. Para ellos es muy difícil dejar el dispositivo y uno de los errores que a veces cometemos es tratar de dejarlos de lado.
como restringir el uso o evitarlos o quitarles los dispositivos. Realmente eso no debería de suceder. Nuestros jóvenes han encontrado una manera de poder expresarse a través de las redes sociales, y si hacemos eso les estamos quitando esa oportunidad de lo que hoy llamamos socializar y poder compartir con las personas en general. Además es un medio en el que pueden ahora comunicarse muy fácilmente. La tecnología ha venido a cortar distancias, a poder comunicarnos mejor, solo que debemos ser sabios en enseñar esto a nuestros hijos. Gracias, Velvet. Y me gusta mucho que has remarcado, ¿verdad?, que siempre hay una forma de poder enmendar, hablando, comunicándonos, observando, conociendo, ¿verdad?, a nuestros hijos, y a nivel cerebral, digamos, hay efectos, ¿verdad?, que se están ocasionando, que están pasando en nuestros hijos, y es importante que podamos entender, ¿verdad?, que esto les afecta de una manera significativa cuando no hemos trabajado con ellos o no les hemos enseñado cómo afecta su salud emocional, pero existen opciones. Quisiera que pudiéramos hablar en este momento de aquellos síntomas que podemos observar en nuestros jóvenes como líderes y como padres, que no son, digamos, regulares, aquellos síntomas que merecen nuestra atención y que merecen una ayuda pronta. Uno de los síntomas más comunes que encontramos en nuestros jóvenes es el aislamiento. Y a veces podemos decir que es por el uso de la tecnología, pero eso es una característica propia de un adolescente. Pero si vemos que definitivamente este aislamiento le ha llevado o le ha impedido desenvolverse en otros ambientes de su vida, ya podemos considerar que es un problema. El mantenerse muy irritable no es algo común en los jóvenes. Entonces, si estamos notando esto, hay que prestar mucha atención de dónde se origina todo esto. Asimismo, ¿verdad?, podemos notar si nuestro hijo está experimentando algún tipo de estrés o ansiedad, si está muy reactivo, si su rendimiento académico ha bajado. Entonces, si nos damos cuenta, tenemos que estar muy atentos a todo lo que rodea a nuestros hijos, no solo nuestro comportamiento en casa, pedir esa retroalimentación a nuestros líderes, a los profesores en el colegio, ¿verdad? ¿Qué notas tú en mi hijo cuando llega el día del reporte de notas? Pasar con los maestros, preguntarles si notan algo diferente en nuestros hijos. Tal vez sea un comportamiento que únicamente se manifieste en casa, porque lo que decíamos anteriormente, no está conectado con nosotros en ningún ámbito, pero si en otros ambientes de su vida él se desenvuelve, entonces podemos ir discriminando esos miedos que a veces como padres tenemos a que ellos estén incurriendo en alguna situación muy peligrosa. Es importante entonces tener un conocimiento amplio de cuáles son los amigos de nuestros hijos, qué hacen estos chicos, ¿verdad? ¿Cuál es la moda, los famosos retos? No sé si los has escuchado, sí, pero hay unos retos tan absurdos que a veces los jóvenes siguen, y todo eso viene producto del uso de la tecnología. A veces sabemos que hacen muchas cosas muy diferentes. Entonces, prestar atención, lo que decíamos antes, ¿verdad? La escucha activa es muy importante, fomentar mucho la observación en el hogar, ¿verdad? Como padres tenemos una manera de ver a nuestros hijos, pero si vemos que esto se sale de lo que estamos acostumbrados a ver, es el momento de platicar con ellos. A veces cometemos el error de preguntarles, ¿estás bien? ¿Y cómo nos van a contestar ellos si hacemos una pregunta como esa? ¿Bien o mal? Entonces no damos la apertura para que ellos nos expliquen más. Tratemos de hacer preguntas abiertas, preguntas de diálogo, buscar momentos estratégicos para dialogar con ellos. Por ejemplo, cuando vamos a traerlos al colegio, cuando vamos de camino al súper, pueden ser momentos claves en los que podemos compartir con ellos. Si no hemos tenido la disposición del tiempo de poder salir individualmente con ellos, pero sí podemos tomar estos momentos como propicios para poder entonces enterarnos de qué es lo que está pasando con nuestros hijos. Hay preguntas claves que a mí me gusta recomendarle a los padres, y es decirle a los hijos, ¿me necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo fue tu día hoy? ¿Cómo te fue en tu proyecto de matemáticas? Pero eso significa que yo tengo que estar enterado de todo lo que sucede en el entorno de mi hijo, ¿verdad? Entonces, abrir ese diálogo, buscar esos momentos. Nosotros como miembros de la iglesia tenemos oportunidades muy bonitas de poder conectar y hablar con nuestros hijos, las noches de hogar. Podemos hacer consejos familiares en los que podamos entonces provocar esas conversaciones interesantes con ellos. Y ahí es entonces donde podemos hablar de estos problemas. Podemos decirle que hemos notado algunos cambios. Podemos preguntar, ¿hay algo que te preocupe? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Pero buscar esos momentos propicios
Muy bien, gracias. Me ha gustado mucho que has encauzado tus respuestas profesionales al poder ir conociendo a nuestros hijos. Somos mayordomos de esto, ¿verdad? El poder saber. Y cuando ellos se desenvuelven en los diferentes ámbitos, se ha escuchado mucho el tema del bullying. Algunos de nuestros jóvenes están sufriendo de bullying, pero también tenemos algunos jóvenes, ¿verdad?, que ocasionan el bullying o le hacen bullying a alguien más. Algo que nos pudieras enseñar sobre este tema para que podamos aprender de ti. Claro, es importante enseñarle a nuestros hijos a ser competentes socialmente. ¿Y qué significa eso, verdad? Tener algunas habilidades básicas como la empatía. La empatía es está catalogada como una habilidad social compleja, ¿verdad? Donde ya tengo la capacidad de ponerme en el lugar de la otra persona y decirle, ¿cómo te sentirías tú si alguien en el colegio te hiciera esto, ¿verdad? Entonces, aprender de nuestros hijos y que ellos aprendan de nosotros, porque nosotros podemos ser un modelo. De lo que se sabe en los libros de psicología es que nuestros hijos pueden aprender de un modelo. Y a esa técnica le decimos modelado, ¿verdad? Precisamente por eso, porque ellos toman de esta figura conductas que ellos pueden reproducir. Tratar de ser nosotros ese modelo que ellos puedan seguir para relacionarse con otras personas. Los autores que han hablado acerca de la inteligencia emocional nos dicen que hay que provocar el conocimiento de cómo se siente la otra persona, fomentar la tolerancia, la empatía. El socializar implica también hacer amistad, conversar con alguien. Entonces podemos aplicar todo esto a este entorno. Enseñarle a nuestros hijos a que debemos de respetar. Creo que la primera escuela es el hogar. Entonces ahí es donde se empiezan a fomentar las habilidades sociales. Desde cómo le contesta a su hermano, desde cómo le contesta a papá y mamá, desde ahí podemos ir orientando el comportamiento de nuestros hijos. Debemos de conocer quiénes son los amigos de nuestros hijos. Hay algunas cosas que como padres podemos identificar, quiénes son los amigos, cuáles son los gustos de nuestros hijos, cómo se comporta en el colegio. Normalmente nuestros hijos no se comportan igual en casa como lo hacen en el colegio. Entonces, tener una panorámica completa para poder darnos una idea de cómo podemos orientar. Dentro de las competencias más difíciles de desarrollar es la capacidad de poder entender a otra persona. Entonces, enseñar a nuestros hijos el poder entender a otra persona que a lo mejor socialmente todavía no se siente competente en sus habilidades. El bullying es tal vez la situación más difícil por la que están enfrentando nuestros hijos. De hecho, se escucha en las noticias que muchos jóvenes se han suicidado porque no saben cómo gestionar este acoso, ¿verdad? El que acosa normalmente tiene un patrón de respuesta que pudo haberlo aprendido en casa, un entorno agresivo, un entorno poco tolerante donde no se viven principios y valores. Entonces, esta persona únicamente reproduce lo que ha visto. Cuando no puede gestionar sus emociones, las descarga con otra persona. Entonces busca maneras de poder descargar. Y de parte de la persona que sufre el acoso, seguramente tiene algunas conductas de retraimiento y algunas conductas muy inmaduras que lo predisponen a ser víctima de bullying. Entonces, identificar eso en nuestros hijos, darles la oportunidad de ser quien ellos quieren ser, de ser libres y encauzar cuando se tenga que hacer algo. Pero cuando tenemos un patrón de crianza muy autoritario, limitamos mucho esa parte libre de nuestros hijos, esa parte social. Tenemos que tener cuidado en la forma en la que nos relacionamos con ellos. Muchas reglas, mucha fricción, solo crea que nuestros hijos se replieguen sobre sí mismos y guarden emociones encontradas que luego van a descargar con algún compañero en el colegio, en la iglesia o en cualquier otro entorno, ¿verdad? Porque necesitan descargar esas emociones que no pueden descargar en casa. Entonces, esto es muy importante cuando hablamos del bullying. Trabajar de la mano con los maestros y directores de los centros educativos para identificar al acosador y poder ayudar a este niño a que pueda gestionar también él sus emociones. Me viene a la mente lo que te mencionaba de Goleman en los años 90, ¿verdad? Él hablaba de la escolarización de emociones y decía que esta parte es muy importante. El analfabetismo emocional provoca todos estos problemas clínicos que hoy estamos viendo acerca del acoso y el bullying. Gracias, Velvet. Entonces, el entorno en el que nuestros jóvenes están creciendo es fundamental, ¿verdad? Es determinante en su vida para poder afrontar las exigencias de este mundo, ¿verdad? Que cada vez está más fuerte.
Quisiera preguntarte si ya estamos viviendo una situación de bullying, si ya veo en mi hijo o en mi hija algunos síntomas que están deteriorando su salud emocional, ¿cuál sería la recomendación específica para poder ayudarle a afrontar? ¿Y qué puedo hacer como padre o madre, inclusive como líder? Porque a veces los jóvenes no se acercan a sus padres, se acercan a sus líderes. ¿Qué podemos hacer para poder apoyarles? Primero, tomarnos esto muy en serio. A veces decimos, en mi época ya existía, pero sabes, lo único que tienes que hacer es ignorarlo. Pero tal vez esta estrategia ya no funciona para él. Entonces tomarlo muy en serio nosotros como papás. Cuando él está manifestando algo es porque ya está generando un sentimiento de incomodidad en su vida. Entonces atender las demandas de nuestro hijo, esa es una parte importante. Lo que te mencionaba de trabajar de la mano con nuestros maestros y directores, esa es una parte muy importante. Poder crear una reunión familiar, participar de escuela para padres dentro de la institución educativa, que eduquen acerca de cómo lidiar con este tipo de problemas, fortalecer las habilidades sociales de nuestros hijos, la asertividad, la manera en la que te comunicas, cómo lo dices, qué dices, aprender a marcar límites, a poder decir esto no me gusta, esto no es lo que yo deseo, por favor para de hacerlo. Son cosas que podemos enseñarle a nuestros hijos. Las habilidades sociales se empiezan a enseñar en casa y es algo que vamos aprendiendo a lo largo de la vida, enseñarles maneras de expresarse. A mí me gusta mucho compartir con mis jóvenes una fórmula de asertividad que se llama DEPA. D de describir la situación, expresar una emoción, pedir un cambio y agradecer. Yo le diría, bueno, hijo, expresa cómo te estás sintiendo a esta persona que te está acosando. Y si utilizamos la fórmula, sonaría de la siguiente manera. ¿Sabes, Natalie? Cuando tú te ríes de mí y haces burla de mi físico, yo me siento muy mal. Ahí estoy expresando mi emoción. Me siento muy mal por esto que tú estás haciendo. Yo me preguntaría cómo te sentirías tú si yo hiciera lo mismo contigo. Si es posible, yo quisiera pedirte que pararas de hacer esto, porque esto está dañándome a mí y te está dañando a ti. Si tú haces esto, yo te lo voy a agradecer. Esa es una ley de asertividad, que es poder expresar de una manera real, humilde y directa lo que yo quiero que se haga. Empezar a nuestros hijos a que ellos hablen, que expresen desde un yo real y un yo auténtico aquello que ellos desean que cambie. Pero si ellos siguen manteniendo una conducta retraída e inmadura, solo va a aumentar el acoso. Entonces, fomentar en ellos habilidades sociales como la asertividad es una de ellas. Muy bien. Gracias, Velvet. Estoy muy agradecida por este tiempo. Sin duda, estas herramientas que tú nos has compartido este día nos van a servir como padres a poder guiar a nuestros hijos, a poder identificar cuando ellos están necesitando apoyo emocional, ayuda, ¿verdad? Si necesitamos comunicarnos mejor con ellos. Esta noche también nos llevamos, ¿verdad?, esas herramientas en cuanto a observar la escucha activa, comunicarnos, los límites sanos en la tecnología, ¿verdad? Y sobre todo también el poder observar si mi hijo está teniendo algunos cambios o focos de atención en los que necesito poner en práctica algunas de las instrucciones que hoy nos has brindado. A los padres y a los líderes les dejamos información en cuanto a, para poder aprender un poco más del tema en la página oficial de la Iglesia en Centroamérica. Está la sección de servicios para la familia, donde pueden encontrar material de lectura, y también en SUTCA, también en la Biblioteca del Evangelio, en Ayuda para la Vida, hay muchos recursos de salud emocional donde podemos tener lecturas y hay preguntas específicas que podemos hacer a las personas que pensamos que están necesitando apoyo emocional. Gracias, Velvet. Gracias por este tiempo. ¿Hay algo más que quisieras añadir antes de poder culminar? Claro que sí. Yo creo que debemos fomentar la visita al psicólogo. Todavía sigue siendo un tabú. Y yo creo que podemos optar a este recurso tan valioso y tan importante cuando como padres no sabemos qué hacer con nuestros hijos. Busquemos la ayuda profesional. Creo que si Dios ha permitido que la ciencia evolucione es para que la podamos utilizar.
y los psicólogos estamos preparados para poder tratar estos problemas clínicos. Tal vez nuestros recursos como padres han quedado limitados por alguna situación, porque tal vez en el tiempo en el que yo crecí, el bullying, por ejemplo, no existía y ahora necesito informarme más, necesito llevar a mi hijo a que pueda aprender nuevas habilidades. Entonces, tomar en cuenta la ayuda profesional cuando sentimos que ya hemos traspasado los límites de lo que nosotros como padres podemos resolver. Excelente, gracias por eso. Y para aquellos padres o líderes que han identificado que se necesita ayuda profesional, que necesitan apoyo profesional, les invitamos a estrechar los lazos con el obispo. Su obispo es la persona que tiene las llaves para poder apoyarles en estos temas y tiene el acceso a poder llamar a la línea de ayuda de servicios para la familia, en donde podemos asesorarles en cada uno de los casos. Les seguimos invitando a que puedan sintonizarnos en los siguientes podcasts.